Muy buenos días, el tema de hoy es prevención. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Prevención. Encontramos a la luz de la palabra que el Señor nos previene de cosas por venir, situaciones, circunstancias, momentos, adversidades. El Señor nos previene, pero nos previene quienes estamos al tanto de lo que el Señor nos quiere hablar a través de la oración, el clamor, el ayuno, la intercesión, pero también a la meditación y el estudio de la palabra. Hay prevenciones que el Señor nos quiere guardar, pero hay prevenciones en las cuales el Señor nos quiere llevar a que usted y yo estemos atentos por cosas por suceder, cosas que vienen, cosas que no tenemos conocimiento, cosas que no vemos, que no sabemos que irá a pasar. Tremendo cuando yo leo la historia de Noé. Un hombre en el cual le creyó a Dios. ¿Pero cómo le creyó a Dios? Era un tiempo en el cual no llovía en ese lugar, porque donde ellos estaban, el mar estaba lejos. Pero en la palabra de Dios habla que en ese tiempo los riegos de la agricultura decía que salía un vapor de la tierra y con eso era que se humedecían los cultivos, la tierra se humedecía era con el vapor que salía de la tierra porque no llovía. Pero cuando Dios viene y le habla a Noé que construyera un arca porque vendría un diluvio, pero este hombre no dudó porque escuchó la voz del Señor y empezó a construir el arca. Pero empieza a construir el arca en medio de una generación incrédula, en medio de una sociedad que no creía en nada. Pero me imagino todos burlándose de él. Este es que construyendo un arca. ¿Y cuándo? ¿Para dónde? Si de aquí al mar está muy lejos para construir esa arca. Y él aún así hablaba a ese pueblo, a esa comunidad donde él estaba rodeado, que se arrepintieran y que volvieran al Señor. Pero no se arrepentían porque era un tiempo en el cual sobreabundaba el pecado. Algo similar con lo que sucede hoy en la humanidad. Pero este hombre le creyó al Señor. Dice la palabra que duró más o menos 40 años construyendo esta arca. Usted se imagina toda esta cantidad de gente burlándose de Noé cada vez que lo veían, cuando iba construyendo paso a paso esta arca, construyéndola por pisos, por niveles, como el Señor le decía, como el Señor lo iba guiando y orientando, porque en ese tiempo no habían arquitectos, pero como el Señor le dio esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento a Noé para construirla. Pero como el Señor lo previno de lo que vendría y él le creyó al Señor, pero aún también su familia, porque encontramos que se salvó él y su familia y todos los animales que el Señor lo llevó a meter en el arca. ¿Cuánto tiempo? 40 años. 40 años de burlas, 40 años de palabras, de cosas que vivió en su entorno, pero él aún así se mantuvo firme, se mantuvo determinado a lo que el Señor le iba a las instrucciones que le daba. Por eso está en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos habla sobre la fe. Este libro capítulo 11 habla sobre la fe, los que perseveraron en la fe y conquistaron cosas imposibles. Pero imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mire que el Señor le había dicho quiénes debían entrar en el arca, quiénes deberían estar dentro del arca. Y fue hecho heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. ¿Cómo este hombre se hace heredero de esta justicia que viene directamente de Dios por la fe? ¿Qué cosas el Señor ha venido hablándole a usted para prevenirlo? Pero como que a veces nos hacemos los sordos, como que a veces no entendemos. El Señor a veces envía un profeta de Dios, envía un ángel de Dios representado en un hombre, una mujer, a hablarle: mire este proceso, mire, viene esto para usted, prepárese, no vaya a este lugar, si vaya, haga este negocio, haga esta relación, haga este convenio, no haga esto, si haga esto, hágalo esto. Y como que nos hacemos los sordos, no, eso como que está loco, no, es que este también quiere que yo haga todo lo que me dice él, que tengo que hacer lo que esta persona me está diciendo. No. Es el Señor usando a sus siervos, a sus escogidos para prevenirlo, pero también donde también el Señor habla para prevenirlo a usted, hombre, mujer, familia, para prevenirlos de cosas por venir, pero que el Señor quiere prevenirlos, pero también para que se preparen por cosas que están por suceder o cosas que el Señor ya ha preparado de antemano y que vendrán a suceder a su vida. ¿Qué se imagina donde Noé no le hubiera hecho caso al Señor? ¿Cuántos más habrían quedado en ese diluvio? Él, Noé, su familia, pero también los animales, porque el Señor ya lo había decretado en el reino para que lo que venía para la humanidad, porque el Señor estaba cansado de esa humanidad que vivía en el pecado, pero que no escuchaban a Dios, se nos iban tras sus pasiones, sus deseos.
Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero este hombre que hizo tomó medidas preventivas, tomó temor, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pero ¿qué fue lo impactante de este hombre? La fe que es lo contrario a lo que el mundo nos ofrece y nos vende. Eso espere, eso no va a pasar nada, eso es puro cuento, eso no le crea, eso muchos han dicho eso no va a pasar. ¿Cuántas personas les ha hablado el Dios? Prepárese porque vienen tiempos tempestuosos, prepárese por lo que vendrá. Por eso, cuántas cosas han venido sucediendo. Ese tiempo que vivimos en pandemia, un año guardados en el cual el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque este mundo estaba lleno de pecado y el Señor viene y guarda este mundo en sus casas. ¿Para qué? Precisamente porque venía el ángel de la muerte. ¿Y a cuántos se llevó en esa pandemia? ¿Cuántos se fueron? Aún familiares se fueron dentro de esa pandemia. Porque el Señor quería prevenirnos a usted y a mí de cosas que estaban sucediendo, pero cómo este mundo sale de una pandemia, un año de pandemia, a desbordarse en sus pasiones, su lujuria, su laxivia, su inmoralidad, sus pecados, a desbordarse, cómo aún sobreabundó el pecado, está sobreabundando el pecado en este tiempo en la humanidad. ¿Por qué no aprendimos nada en este tiempo de pandemia? Como que muchos duraron encerrados y ahora sí vamos porque es el tiempo de aprovechar, hacer lo que queramos porque duramos mucho tiempo guardados. Ya que el Señor quiere darnos a conocer a usted y a mí qué es lo que el Señor quiere hacer, qué es lo que el Señor ha preparado para usted y para mí en este tiempo, pero que el Señor quiere que usted y yo lo entendamos en Él, lo busquemos a Él y entendamos lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí por medio de la palabra. Por eso, como lo dice el proverbista en capítulo 22, verso 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal. Cuando hay un incendio, cuando hay un tiroteo, cuando hay una avalancha, ¿qué hacen? El avisado se esconde, pero muchas veces los simples pasan y reciben el daño. Cuando hay una balacera, vamos a mirar qué pasa, y el que le pegan el balazo es a la persona que entra a ese lugar sin nadie haberlo llamado ni haberle dicho. Es cosas que el Señor quiere hablarnos a usted de mí, pero también como el Señor quiere hablarnos que debemos estar atentos a lo que el Señor quiere llevarnos a conocer y entender, pero también son la prevención, una prevención que el Señor nos quiere dar a conocer a usted y a mí, pero también que lo podamos conocer y entender en su palabra, darnos a conocer revelaciones, pero también conocimiento, entendimiento a la luz de las Escrituras. En la luz de las Escrituras encontramos qué es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, como lo dice en Mateo capítulo 2, verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Tremendo, cuando el Señor le habla a José en un sueño, pero le da unas indicaciones que tenía que hacer. Si él no hace esas indicaciones que le hablaba el Señor a José en sueños, habían matado no solamente al niño, sino a él y a su esposa María, a José y a María. Pero como el Señor lo manda, ve a Egipto y escóndete allá. Un tiempo tendrían que estar escondidos. Prevención, una prevención que el Señor trajo para que él obedeciera. Se les advierte que Herodes buscará a un niño, y ese niño él ya sabía. Herodes había buscado por todas partes, había mandado a su gente a buscarlo, pero ya sabía dónde estaba ese niño, lo buscaba para matarlo. Pero como medida debía tomar el niño y a su madre, pero debían huir los dos a Egipto con el niño. Debían huir para esconderse. Pero ¿cómo cree usted que hizo José y María? ¿Qué hubiera hecho usted en esta situación? No, pero ¿cómo así? Si estamos bien en este lugar, ¿por qué nos vamos a ir? No, aquí estamos muy bien, estamos cómodos. Hay veces el Señor a usted y a mí, cuando nos previene, nos saca de la zona de confort, pero no es porque quiera llevarnos para mal, es para obrar para bien en su vida, en mi vida, pero es para guardarnos, también es para protegernos, para resguardarnos bajo su cobertura, su dirección y su orientación. Por ahí veces nos hacemos los necios, los sordos, como que no es conmigo, y viene un acontecimiento, una situación, pero ahora ¿qué pasó? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué tal cosa? Pero ya el Señor había mandado un mensaje, había hablado, había dicho. Entonces es usted y yo, porque hay veces el Señor nos manda
una prevención. Pero hay algunos que lo toman ay, reprendamos ese sueño, reprendamos esa palabra que nos dijeron, reprendamos. No, es hablar con el Señor. Si usted tiene dudas sobre lo que le han hablado, sobre lo que le han dicho, ese sueño, esa visión, de pronto ese profeta que el Señor usó para hablarle, si no cree, llévelo a la oración, pero pídale también una señal al Señor para cumplir. No es para que le cumpla al hombre, es para que usted le cumpla primeramente a Dios, porque hay veces el Señor habla y muchos no ponen atención de lo que el Señor está diciendo o está hablando, y es lo que Dios quiere llevarnos a usted y a mí, cómo debemos obrar. Por eso ahí mismo en el verso 14 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mire que él se despertó y automáticamente tomó la decisión de irse a Egipto con María. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, obedecer y lo que el Señor nos dice para entrar en esa prevención direccionados en el Espíritu Santo.